Recuerde que hemos estado hablando de la mente, ¿cierto? De una mente de fe. Ese es nuestro tema, ¿ya? Y hemos estado viendo cosas bien particulares, ¿cierto? Y estuvimos terminando ¿cierto? El hablar de Dios, ya cómo Dios habla en su palabra, y estuvimos analizando eso durante 2 jueves. Justo nos tocó jueves y después vino el Día de la Madre, cual yo cambié, ¿cierto? La temática y hablé ahí, ¿cierto? Se busca, o hay madres felices, ¿cierto? Ese era el título de la predicación en esa ocasión, ¿ya? Y de verdad entonces que diría yo que hay que preguntar si hay madres felices. Y en ese sentido tratamos de dar entonces un conocimiento a través de la Escritura. Bien, ahora vamos a seguir mirando, ¿cierto? Cómo la mente, ¿cierto? El conocimiento, lo que tú tienes de Dios o de Cristo en tu mente, ¿cierto? Siga siendo algo que tú también puedas usar. Cuando dicen amén, ¿ya? ¿Cierto? Que tú puedas usar, que tú puedas declarar. Mira el título de la predicación. Confieso, ¿cierto? Soy salvo, ¿ya? ¿Cierto? Yo creo, hermanos, que a veces creemos, ¿cierto? O andamos muy livianamente con esto, ¿ya? Confieso, soy salvo. Pero esto determina el comienzo de toda nuestra vida en fe, ¿ya? De toda nuestra vida en fe. Si hay alguien que no confiesa que es salvo, le va a costar el resto de su vida y va a decir, como muchos dicen, oro y no pasa nada. Voy a congregarme y no pasa nada. ¿Ya? Entonces es importante lo que vamos a ver en esta mañana. Y espero, ¿cierto?, que usted pueda ir conmigo. Tengo que ir rápido y hay mucho que decir, pero vamos a ver de cómo poder entonces integrar esto a mi vida diaria, ¿ya? Usted se levantó hoy día, por la mañana, creo, ¿no? ¿Cierto? Uno se levanta por la mañana, también se levanta por la tarde cuando hace siesta, pero hago esa cierta diferencia, ¿ya? Si usted se levantó esta mañana y pensó que era salvo, no, ¿ya? Pero no me diga amén nomás, pero por favor, escúcheme, ¿pensó que era salvo o simplemente usted sabía que era salvo, pero hoy día no lo pensó? A eso voy, ¿me entiende? Yo me levanto, voy a la ducha, hago todas mis cosas, pero no he pensado que soy salvo. ¿Cierto? Para mí es una cosa que está en mí, punto. Y que yo lo asumo, ¿me entiende? Pero muchas veces cuando estoy frente a las circunstancias, me veo que no soy salvo, parece. Porque la circunstancia me apresa, ¿cierto? ¿Sabe usted el grave problema que hay en Chile hoy día? Es un problema justamente de aquí. La gran cantidad de enfermedades mentales. Y esto se produce porque cada individuo no sabe quién es. Nada más. Entonces, el hombre busca, ¿cierto? Genérico, busca ser feliz frente a cosas que le van ocurriendo, pero nunca ha pensado, ¿cierto?, quién es él. Y entonces buscamos meditaciones, por ejemplo, ¿ya? ¿Cierto? Argumentaciones hindú, por ejemplo, hay casas que traen, y hoy día, por ejemplo, algún retail vende y la gente lleva incienso, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede ser? Hay música, ¿cierto? Y tú que hay como en el limbo, así, ¿me entiendes? ¿Ya? El ser humano, ¿no? En Estados Unidos un tiempo se abrió la ciencia, ¿no? Que me entiende, la ciencia, buscar, estar ahí prendido dentro de la ciencia. Se ha levantado N cantidad de religión, de formas y de manera, simplemente, ¿sabe para qué? Para encontrarse a uno mismo. ¿Ya? Para encontrarse a uno mismo. Por eso decíamos, y hago alusión a esto como ejemplo, ¿no? Le decíamos a las mamás, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde comienza la felicidad? Conmigo. Yo soy feliz bajo las circunstancias. No, yo no tengo que ser feliz bajo las circunstancias. Soy feliz porque yo sé que... ¿Me entiende? Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces,
como hoy día nos levantamos, no apoderándonos, ¿cierto?, de esta realidad, porque usted vive la realidad, usted la vive, pero muchas veces se olvida quién es usted. ¿Ya? Entonces, por eso Pablo expone en este capítulo 10, ¿cierto?, en estos 2 versículos, que es el punto central de todo lo que le está diciendo. Ahora, Pablo no está hablando con los gentiles, está hablando con los israelitas. Está hablando con los judíos. Si usted ve, ¿cierto?, el primer versículo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿ya?, es para... que Él quería ver a su pueblo salvo. Salvo, ¿ya? Y eso, entonces, vivir esa etapa. Entonces, cuando tú sabes quién eres, vas a decir, vas a hablar o vas a desarrollarte como tú eres. ¿Me entiendes? Ya, voy a poner un ejemplo. Alguien que es bien conocido, Farca. ¿Lo conocemos o no? Tiene el mismo pelo que tengo yo. ¿Me entiende? Este hombre, si va a un lugar, uno lo puede catalogar, criticar o analizar frente a lo como él actúa. Pero él actúa conforme lo que él es. O sea, él no va a pedir, ¿cierto?, una cajita de vino. No. Si él va a tomar vino, no va a pedir la cajita. ¿Qué va a pedir él? Conforme lo que él es. ¿Y él qué va a pedir? Porque sabe quién es y sabe lo que tiene, ¿qué va a pedir? Lo mejor. ¿Me va entendiendo? Porque es un ejemplo muy banal, pero sirve, ¿no? ¿Me entiende? Sirve para lo que quiero decirle a usted. Entonces, cuando yo sé quién soy y lo que yo soy y lo que yo vivo, voy a vivir conforme lo que yo soy y vivo. Entonces, ¿cierto? Si verdad las enfermedades son parte de nuestra naturaleza humana por causa del pecado, no puede esta enfermedad, cual sea su tipo, ¿cierto?, mellar mi espíritu. Porque sé quién soy. Y no me importa el cuerpo, me importa lo que yo soy. Y yo soy un hijo de Dios. Soy una persona salva. ¿Me dice amén? Entonces, bajo esa corrección, ¿cierto?, mi lenguaje, diga mi lenguaje, cambiará. Claro, tu forma de decir las cosas van a cambiar. Tu forma de mirar las cosas van a cambiar. ¿Te has dado cuenta tú que cuando tú quieres remodelar tu casa o quieres hacer un arreglo en tu casa, tú pensaste en cosas determinadas y la pensaste conforme lo que tú tenías o lo que tú querías gastar? ¿Me dices amén? Vaya conmigo, ¿me entiendes? Pero viene y tú empiezas a trabajar, ¿ya? ¿Cierto? Y si alguien, una buena idea, se aparece en el intertanto que tú estás haciendo algo y para ti también te hace conexión, ¿ya? ¿Cierto? Tú dices, oh, sí, oye, sería muy bueno. Sería muy bueno. Entonces, te das cuenta que muchas veces lo que uno cree que piensa suficiente es suficiente y no es suficiente. Por eso está la palabra de Dios. Por eso hay que ir a orar. Por eso hay que hablar con Dios. Por eso hay que tener relación con Él. Cuando dicen amén, para que Él siga ahondando o dándome profundidad en lo que Él es. O sea, ninguno puede ser el mismo de ayer. Porque hemos crecido un poquito. ¿Me entiendes? Hemos crecido un poquito. Espiritualmente estoy hablando. Entonces, en ese sentido, es diferente. Entonces, cuando yo considero mi salvación ahora me la apropio, ¿cierto? Mi lenguaje o mi idioma, ¿cierto?, es diferente. Es diferente. ¿Cierto? Entonces, si alguien te preguntase, ¿no?, o nos preguntara, ¿en qué radica tu fe? ¿Cómo puedes tú hacer válida tu fe? ¿De qué manera tu fe es tan, ¿cierto?, tan ciertísimamente así? Porque está la duda. Y la persona que te lo está, ¿cierto?, preguntando, quiere a lo mejor introducir la duda frente a lo que tú le has dicho. Y entonces, ¿cierto?,
el que tiene que contestar eres tú. Y si tú no tienes esa profundidad de lo que tú dices que eres y de lo que tú le crees, le dices, no, mira, yo quiero decirte dos cosas. ¿Dónde está basada mi fe? Está basada, ¿cierto?, en Jesucristo. Pero está basada por dos acciones, su muerte y su resurrección. Porque ahí está basada mi fe. Si no, mi fe, dice la Escritura, es vana. Mi idioma es que Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, no puedo dudar de eso porque eso ya ocurrió. Es un hecho real. Es algo que tiene evidencia en el tiempo. Entonces, es imposible que lo que no puede ocurrir, por lo que yo creo y no ocurre, esto vaya a quedar de lado. Por eso, confieso, soy salvo. Este es mi principio. Porque cualquiera te va a querer sacar. El que no cree, ¿cierto?, en que tenemos, ¿cierto?, un concepto del ateísmo ya, en la sociedad, en que trata a la sociedad de anular a Dios o de eliminar a Dios o el concepto de Dios, de una de otra forma, ¿ya? ¿Cierto? Lo tratan de sacar del escenario de la vida de las personas. No puede ser contigo. Tú tienes que estar seguro de eso. Hoy día, hermano, y cada día que se va acercando la venida de Cristo, ¿ya?, puede ser más fuerte la apostasía y puede ser menor los que deben quedar, los que van a quedar creyendo. Porque el sistema humanista está fuerte. Las formas doctrinales de las personas, las enseñanzas, ¿cierto?, está fuerte. En nuestras universidades nuestros hijos salen incrédulos. No salen creyendo porque todos los antecedentes de conocimiento humano le dicen que Dios no existe. Cuando Dios existe. Y Dios es un Dios perdonador. Si perdona es porque salva. ¿Para qué va a perdonar si no va a salvar? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, tenemos un concepto diferente, abierto en el espectro. Entonces, mi fe tiene un valor, ¿cierto? No en lo que yo digo, sino en lo que Él es. Mi fe está puesta en Dios, como dice Marcos 11, ¿no? 22 y 23, ¿me entiendes? Y 24 también. O sea, hay todo ese concepto ahí. Tengo fe en Dios. Es lo que decíamos el jueves. ¿Cierto? Pedro quedó admirado de lo que dijo Jesús. Dijo, maestro, la higuera que tú maldijiste se secó. ¿Ya? Y Jesús le responde. Porque Él sabe quién es. Él sabe quién es. ¿Me dice amén? Entonces, lo interesante es saber quiénes somos. Pero en Cristo y con Cristo. Para poder entonces tener, ¿cierto?, un idioma, un lenguaje, o lo que dice Pablo en Corintios, ¿no?, tener la mente de Cristo, el conocimiento de Cristo, que nos va a ayudar para salir airosos frente a las circunstancias de la vida, a los problemas, a la incredulidad de uno, de otro, incluso de mi propia duda, ¿cierto?, de mi propia duda que puede nacer por mi naturaleza pecaminosa. Entonces lucho conmigo mismo muchas veces, ¿ya? Así que, entonces, en ese sentido, mi lenguaje, entendiendo, ¿cierto?, lo que ya dijimos del Génesis, mi lenguaje, mi palabra o las palabras que yo use, ¿cierto?, es un idioma de poder. Es un lenguaje poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Es algo que va mucho más allá de simplemente el decir algo. El que yo creo que lo que digo va a ocurrir. Que tenga esa convicción, ¿cierto?, debido a este punto, a que confesé que Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿Me dice amén? Ya, leamos el versículo, recién entramos allí entonces. Dice ahora, versos 9 y 10, ¿no? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ya? ¿Por qué tengo que confesar a Jesús como el Señor? Es que tengo que poner a Jesús en el lugar que Él es, que Él está. Él es el Señor, ¿cierto? En el griego Kyrios, el amo, el dueño absoluto de todo.
¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, yo debo reconocer a Jesús como el Señor. No, lo primero que usted tiene que hacer, usted dice, es que yo quiero ser salvo. Nosotros, de verdad, cuando guiamos a la gente por primera vez, y esas personas que no saben nada de Cristo, ¿no? Y que vienen a una iglesia evangélica e incluso vinieron con temor porque ese día, ¿cierto? No, ojalá no le dé el espíritu para que yo no me asuste, o me han dicho esto y esto otro, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero esa persona que viene, ¿cierto? Sin ningún conocimiento, lo único que conoce es que existe la Biblia, y a lo mejor nunca la ha leído. Esa persona que viene, no le puedo explicar, ¿cierto? Todo lo que nosotros debemos saber. ¿Ya? ¿Sí? Pero esto es lo mejor. Y esto es lo que ha causado un mal dentro de la iglesia. ¿La iglesia eres? Exacto. La iglesia tiene un mal. Conoce a Jesús como Salvador, pero no lo conoce como Señor. Y si el Señor te dice, haz esto, ¿qué debieras hacer? Hacerlo. Hacerlo. Entendiendo que Jesús es el mismo Dios. Así que si en otra parte de la Biblia te dice Dios dijo, es como que Jesús te lo dijera. Porque es el mismo. Es el mismo. Entonces, muchas veces no hacemos eso. Hacemos lo que bien nos parece. Y, escúchame bien esto, muchas veces dejamos de hacer lo de Dios, lo que Dios dice que yo haga, porque tengo un testimonio de otro que hace mal. Dios no tiene la culpa de este. Porque eso fue lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Porque uno reconoció que era culpable y que lo que le estaba sucediendo crucificado era correcto. Era correcto. Pero él dijo, es inocente. Entonces, cada vez que usted vea un mal testimonio, no es culpa de Dios. Es culpa nuestra. De que nosotros usamos las cosas de Dios en beneficio propio o para que nos traiga cualquier beneficio a nuestra vida o como yo quiera. Por eso es peligroso que un pastor se endiose. Lo que yo diga aquí se hace. No, lo que Dios dice se hace. No es lo que uno diga. ¿Entiendes? Entendiendo que uno tiene que tener conocimiento de Dios para poder guiar a la gente. Y no hacer que la gente sea, ¿cierto?, serviles o esclavo de alguien. No, usted sigue pensando. Claro. Y haga como lo debería, ¿no? Vaya y escudriñe. Y vea que lo que le estoy diciendo es verdad. Pero eso le toca a usted. Porque si no hacemos eso y creemos que todo lo que se nos dice del púlpito es correcto y es verdad, bueno, luego vamos a tener serios problemas. Claro. Claro que sí. Mientras el pastor se porta bien, todos lo aman. Cuando el pastor se porta mal, es odiado por todos. Es así. Pero somos hombres tan débiles como ustedes. Tan imperfectos como ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y en ese sentido entonces tengo que tener esta medida. Porque yo creo, y lo quiero decir públicamente, ya, y va a quedar grabado, que yo creo que Jesús para mí primero es Señor. Es Señor. ¿Me entiendes? Es Señor. Y el día que me vaya de aquí me voy a llevar lo que tengo que llevarme, nada más. ¿Me entiendes? O del lugar donde estemos. Me voy a llevar lo que tengo que llevar, punto, y se acabó. No hay más. Lo demás es del Señor. Mejor dicho, todo es del Señor. ¿Me entiendes? Pero en ese sentido, entonces, no es que uno tenga derechos más que otros, no. Tengo una función, un trabajo en el cuerpo de Cristo diferente al de ustedes. Y por eso creo en el Señor. Él para mí es mi Señor, es mi amo, es mi dueño. Y trato de tener la mente de Él para no hacer las cosas que humanamente me gustaría hacer y que deseo hacer y que deseo tener. ¿Me entiende? Si usted ve, la iglesia no es piramidal, es congregacional. Es de presbiterio, de varios. Ese es el gobierno existente. Y cuando hay alguno solo que es el que manda y ordena y el que piensa por todo y se dice lo que hay, eso es un peligro. ¿Me entiendes? Eso es
el peligro que es. Cuando alguien le diga, aquí se hace lo que yo diga, no. Muéstremelo, pastor, por la Biblia, yo haré lo que la Biblia dice. ¿Me dice amén? Claro. Por eso mismo, si alguien no cree en el diezmo, bueno, está bien. Pero yo se lo puedo mostrar por la Biblia. Y si usted no le hace caso al Señor, no me diga que es su Señor. No es problema mío, es problema de aquel que lo dice o lo hace. ¿Me dice amén? Entonces uno puede vivir libre y tranquilamente. Porque le cree al Señor. Uy, está pesado eso, ¿no? Es que es la verdad. La verdad incomoda. Ojalá se te haga duro el asiento. Si es que así necesitas tenerlo, ¿no? Sí, hay algunos que conozco que me dan ganas de ponerle algunas espinitas ahí. No, ese es mí, ¿no? Pero el Señor no. El Dios que está en mí no. Es amor. ¿Me entiendes? Bien. ¿Qué es lo que es primero entonces para ti, Jesús? El Señor. El Señor. Si tú entiendes eso, hermano, vas a poder entender entonces que cuando le pidas tú algo al Señor, el Señor, escúchame bien, el Señor tiene, ¿cierto?, comprometido su palabra para contigo. Pero si no, es como igual como tú le dices, ¿cierto? Igual como tú le dices a tu hijo, oye, hijo, lave la loza. ¿Y tu papá? Pero si el padre lava la loza y el hijo lo ha visto varias veces, cuando el padre le diga lava la loza, ¿qué le va a decir el hijo? Sí, papá, lo voy a hacer. Porque sabe lo que el padre hace. Ay, ¿cuántos dicen amén? Denle un lindo aplauso a ese Padre que tenemos. Ese Padre es nuestro Dios. Que Él hace las cosas primero que nosotros. Gracias. Gracias. Entonces, cuando Jesús es el Señor y yo, cierto, y lo confieso, lo que logro tener es lo que dice la Escritura. Ay, me encanta la Escritura. Es tan bella la Escritura. Ayer hice un matrimonio y en la consejería la niña, totalmente católica, no tenía idea de nada, no sabía nada. ¿Sí? Creía que Amos era una marca de cigarrillo, ¿no? Por decir una cosa así tan banal, ¿no? Y eso, y no, ¿me entiendes? No sabía. Pero cuando le empecé a mostrar la Escritura y empezamos a hablar de la consejería matrimonial y por qué uno se casa, dijo, ¿y eso sale en la Biblia? Diría yo que fue la palabra más repetitiva de ella. Más de un mes y tanto estuve con ella. Ya, sí, sale ahí. Y yo se lo mostraba y lo anotaba para poder leerlo después en casa. Bueno, es así. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia, la palabra es hermosa. Sí, es un manantial de agua, hermanos. Si el que no lee de ella es porque no bebe, el que no bebe de él, ¿me entiende? Entonces, si usted dice y confiesa a Jesús como el Señor, ¿cierto? Ya, le va a pasar lo que dice tercera de Juan. ¿Ya? Amado, ¿cierto? Escribía Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Ya? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ya? Normalmente podemos usarla, ¿cierto?, en una prosperidad, ¿cierto?, de material, pero realmente aquí habla acerca del espíritu. Habla del ser, del que crece. ¿Me entiendes? Del hombre o mujer que crece espiritualmente, ¿cierto? Amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Me entiendes? Que vivas en paz. Porque la prosperidad para los judíos era un momento de paz. Era un momento donde no había guerra. Recuerde que este pueblo fue muy guerrero, muy luchador. David fue uno de los grandes reyes, pero por eso no le pudo construir templo a Dios, porque tenía las manos manchadas con sangre. Porque era un guerrero activo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando había paz, el pueblo prosperaba en todo sentido. Por eso el Señor Jesucristo, que nuestro Dios, ¿cierto?, critica al pueblo de Israel el día del ayuno, allí en el capítulo 58 de Isaías, porque ciertamente el verdadero ayuno que le agrada a Dios. Y los judíos, ¿cierto?, como todo ser humano, les gusta la plata y cree que la plata es seguridad para él o para ellos, que si tengo plata mi familia va a comer. Yo no sé de dónde sale eso, pero es el hombre que ha inventado eso. Yo creo que sin dinero yo puedo comer. Porque le creo a Dios. Él me dijo que no te va a faltar a ti ni a tu descendencia. Que vaya a mendigar pan. ¿Me entiendes? Por lo tanto yo le creo a Él porque es mi Señor.
Y si Él lo dice, lo hará. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué hacía el judío? El judío por economizar, por no gastar, ¿ya? Él declaraba ayuno. Sí, así como se ríe usted, sí, es risorio cuando se nos explica así. Pero ¿cuántos no han querido hacer el verdadero ayuno? Y el verdadero ayuno que le pedía el Señor a ellos era, si tú te vas a negar a tomar desayuno, toma el valor del desayuno y regálaselo a otro. Es súper simple. ¿Cuántos de ustedes han declarado ayuno? ¿Y han regalado el ayuno? ¿Lo han dado? Usted puede pasarte una noche en ayuno, una vigilia en ayuno. Si usted no hizo lo que realmente el Señor pensaba que se hiciera. Porque es negación, y la negación tiene que ser virtud del amor, o es parte del amor, cuando nos negamos. ¿Me dice amén? Cuando nos negamos es porque amamos. Lo que dice, ¿cierto? Corintios dice, el amor es sufrido, negación, para que el otro sea feliz. Uy, Dios. Ayune todas las veces que quiera y regale lo que le va a costar el desayuno. Por eso el Señor decía, desayuno, sin comida, la primera comida, sin eso. Y eso le decía, y ustedes, ¿cierto?, han hecho mal. Claro, porque economizaban plata. Ponían a toda su gente a ayunar, a todos sus esclavos a ayunar. Mejito lindo, esa es mucha plata para uno. ¿Se da cuenta usted que Dios es más práctico que nosotros? Y no es que Dios quiere que nosotros pasemos sin comer, sino que es mucho más profundo que eso. Por eso muchas veces una buena oración del Espíritu de verdad es mucho más productiva que un ayuno que no se hace bien. Ya, Dios te bendiga en eso. Entonces, este hombre había confesado, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Juan le escribía a este anciano y le decía, ¿cierto? Amado, ¿cierto? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Y habla de salud, ¿cierto? De esa salud higiénica, de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Cierto? Y luego entonces pone, así como prospera tu alma. O sea, nunca estaba hablando de prosperidad económica, sino del alma. Ahora, el alma, en el sentido judío, era el asentamiento del conocimiento, de los pensamientos. Entonces, ¿cómo yo le digo a Juan Carlos que prospere tu alma? ¿Que se va a multiplicar mi alma, pastor? No. Lo que le estoy diciendo a Juan Carlos es que lea la Biblia, tenga el conocimiento y esto en él sea más abundante. Y él de esto, de lo que sale aquí, él va a encontrar la bendición de parte del Señor. Y si él en esa instancia necesitara prosperidad material, él va a saber que Dios le habla de prosperidad material. Y le creerá a Dios porque su palabra dice así. ¿Me entiendes? Entonces, la prosperidad del alma es el vasto conocimiento de Dios. Note, por favor, luego Pablo había escrito también algo así, algo similar, porque esto es muy importante, ¿ya? Porque cuando no ocurre, la iglesia se descarría, ¿ya? Colosenses, por favor, un texto que ya he dado en otras ocasiones y hemos leído también. Efesios, Filipenses y Colosenses, para aquellos que lo están buscando, igual que yo. Versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses. Dice así, la palabra de Cristo. ¿Me entienden? No el condorito, sino que la palabra de Cristo. ¿Qué dice? Viva. O more. Viva como. O more como. O esté como. En abundancia. En abundancia. Yo me imagino un matrimonio, ¿cierto? Viviendo dificultades, circunstancias. No, mi amor, no nos preocupemos. Lo que tenemos que hacer es vamos, le consultamos a Dios, hablemos con Dios. ¿Acaso esto es desconocido para Dios lo que estamos viviendo? ¿O es la única familia que le está pasando esto? Y aunque sea la única, Dios tiene respuesta. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra me dice que vaya donde Él primero. Y que Él me dé sabiduría para hacer las cosas correctas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en abundancia, sigo, ¿ya? Que more en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a hacer esta palabra? Me va a enseñar, me va a exhortar, ¿cierto? Me va a dar sabiduría y luego entonces me va a dar alegría. ¿Por qué? Cantando con gracia.
Mejor dicho, cuando hay abundancia de la palabra, usted se goza, usted se alegra. El Señor lo dice, ay, qué bueno es el Señor. Le voy a cantar, le voy a alabar. Pero ¿qué pasa cuando uno llega a la iglesia? Cuando uno no tiene esto. Llega mal. ¿Me entiendes? Llega mal. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Ya? Entonces no se canta, no se alaba a Dios. Y lamentablemente es uno el que pierde el momento de alabar a Dios, de cantarle a Dios, de la forma con el cuerpo de Cristo. Porque Él dice, cierto, que no dejemos de congregarnos. No son los pastores, oiga, venga acá, ¿me entiendes? O por lo mismo que yo di a entender hace un ratito atrás, por las necesidades que hay que pagar y todo. No, hermanos. Usted viene por Cristo, usted venga a alabar a Dios, no pierda el tiempo, aprovéchelo. Mire, son 40 minutos, 45 minutos y tiene que quedarse con todo el resto de la semana. Porque hoy día casi no venimos a la iglesia como antes. Antes vivíamos en la congregación, hoy día ya malamente estamos con un cultito en la semana y a veces si llegamos a 4 en el mes es suficiente. Nos sentimos requete bendecidos. Y lo digo irónicamente para que veamos lo que le estamos entregando a Dios. ¿Por qué? Porque el concepto que ahora tenemos es que no, pues si yo también estoy con Dios en la casa, sí, pero donde la única forma que se le presenta culto es en la iglesia o en la congregación, junto con tus hermanos. O a menos que tú invites a tus hermanos a tu casa y alaben al Señor, que sería la otra forma. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, ya cantando con gracia en vuestros corazones ¿a quién dice? Al Señor. ¿Te das cuenta que tengo que tener el conocimiento, la palabra de Cristo, para que luego yo a este mismo Cristo, o que este mismo es Dios, ¿cierto? Yo lo reconozca como Señor. Es imposible reconocer a Cristo como Señor si no tengo la abundancia de la palabra. Mi lenguaje no ha cambiado. Sigo hablando de la misma manera. No puedo, soy inútil, soy incapaz, ¿cierto? Tengo problemas, no sé qué hacer. Se me cae el pelo. Fui al médico, me encontraron que era un depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a salir bien esta mañana. Bien informado a lo menos, pero bien informado. Para que use lo que tiene que usar. Yo creo, hermano, que necesitamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Como el Señor de nuestra vida. Será extraordinario, maravilloso. Mi lenguaje será diferente. Voy a poder entender, voy a ser prosperado en todas las cosas. Si necesito la economía también, pero tengo una buena salud, que prospere mi salud. Gracias, Señor. Conversaba con Carlito, cierto, de que de verdad tengo mis 61 años y mi cuerpo ha andado bastante bien. Bastante bien. ¿Entiendes? Yo quiero agradecer a aquellos que se preocupan de preguntarme cómo están, pero gracias a Dios, ¿cierto? La ISAPRE ha hecho un buen negocio con nosotros y mi esposa, porque no vamos nunca, usamos nunca esa cuestión. Claro que sí. Pero eso es gracia de Dios. Quiero que tu salud sea prosperada. ¿Quién quiere enfermarse? Levánteme la mano el que quiere enfermarse. ¿Quién quiere estar sano? Levante la mano el que quiere estar. Entonces, pues, hermano, que Jesús sea su Señor. Que usted ame a Jesús. Que te diga, oh, yo amo a Jesús en esta mañana. Yo alabo a Cristo el Señor. Oye, qué loco el hermano, ¿para qué grita tanto? ¿Me entiendes? Como algunos me dicen, pastor, no grite tanto por su voz. No, que me gusta molestar al diablo de repente, que están algunos ahí durmiéndose. Jesús es lo más hermoso que te ha pasado. Es lo más extraordinario que nos ha pasado. Tener a Cristo en nuestros corazones. ¿Me entiendes? Que puedo derrotar al gigante Goliat si tengo a Cristo como el Señor. Puedo echar fuera demonios si tengo a Cristo como el Señor. Los dones que Dios nos ha dado los podemos usar si tenemos a Cristo como el Señor. Y mi alma será prosperada. Quiero saber más de la Biblia. No sé si a usted le dan ganas de saber más de la Biblia, pero a mí todos los días me dan ganas de saber más de la Biblia. Y cuando hay un tipo que sabe más, yo me siento hermano y no me importa lo que esté pasando. Y aunque esté terremoto, yo quiero escuchar a ese hombre. Porque si me va a decir algo nuevo de Jesús, yo quiero escucharlo. Algo nuevo en el sentido que no he entendido, que no se me ha sido dado todavía como luz o como revelación. Mejor dicho, iluminación. Claro que sí. Quiero oírlo.
Y yo alabo al Señor por esta congregación. Hace un tiempito atrás, o el año pasado, ¿cierto? Yo predicaba normalmente más de 1 hora. Y ustedes estaban ahí, escuchando. Yo dije la paciencia de mis hermanos. Y yo agradezco a Dios el deseo de aprender de la Biblia. Si hay algo, si el diablo quiere sacarte del camino del Señor, es que tú no le creas al Señor y que ojalá no te den ganas de leer la Biblia. ¿Para qué decir orar? Si uno no puede leer la Biblia, menos va a tener ganas de orar. Porque el capítulo termina, la oración no sé. Que ya comenzó y la terminamos. ¿Me dices amén? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es tu lenguaje entonces? Sigo. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Sigo. ¿Ya? Dice entonces, Señor, y bien entonces, cuando uno cree, cuando uno tiene fe, cuando uno confiesa a Jesús como el Señor, recién nace tu fe. Y cierto, dice, y creyeres. ¿Cierto? Sabemos que esta palabra creyeres viene del pisteo, ¿cierto? De la palabra pistes, que significa fe. ¿Ya? Esa es la forma verbal, ¿no? ¿Cierto? En el griego. Para confiar, para creerle a Dios, para plantear una convicción de algo y de reconocer a dónde está puesta mi fe. ¿Está puesta en Él? En el Señor. En el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, ese Señor es el que yo tengo. ¿Cuántos tienen a un Señor? ¿Qué Señor tienes? ¿Cómo es tu Señor? ¿Todopoderoso? ¿Cierto? Él lo sabe todo. Es omnisciente. ¿Ya? Es omnipresente, está en todo lugar. Ese Señor es extraordinario. Ese Señor nunca vas a estar solo o sola. Donde vayas vas a estar con Él. ¿Ya? Entonces hay que creer. ¿Y dónde hay que creer? En mi pensamiento, en mi mente. Recuerde que la palabra corazón aquí no tiene nada que ver con el órgano cardíaco. Es la mente, es el pensamiento. ¿Ya? Yo creo aquí. Y siento aquí. ¿Me dice amén? El Espíritu usted lo siente. Y creo que está dentro de mí. Y usted entonces percibe eso. Y eso le da fuerza a su fe, al creerle. ¿Ya? Entonces, y creyeres en tu corazón que Dios, ¿se da cuenta usted? Y ahora viene, ¿cierto? La resurrección, la muerte y la resurrección. Dice, y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No dice resurrección. No dice la palabra resurrección. ¿Sale ahí? No. Pero se debe entender porque dice de los muertos. Que Cristo murió y resucitó. ¿Me dice amén? Entonces, claro, están las dos cosas implícitas. La resurrección está implícita porque levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué dice él? ¿Qué dice la Escritura? Será salvo. O sea, no es salvo uno si simplemente, ¿cierto?, dice y cree, no, yo creo en Jesús. No es suficiente. Porque la Escritura dice que hay que confesarlo. Y el Señor dice que, ¿por qué debo confesarlo? Porque la fe viene por el oír. Ay, Dios, cuánto dicen. Y el oír lo que yo creo, lo que yo digo, de la palabra. Por eso tengo que tener conocimiento abundante de la Escritura, de la palabra. ¿Ya? Y que en su corazón que Dios le levantó de los muertos, este será salvo. Esa palabra la puse yo, o será salvo. ¿Ya? Porque con el corazón se cree, ¿cierto? Con la mente se cree, con los pensamientos se cree. Recuerda Mateo 3, ¿cierto? Primero versículo, ¿cierto? Arrepentíos. Es la misma sugerencia o la misma dirección que Mateo le dice a los judíos. Arrepentíos, ¿sí? Claro. Y usted sabe lo que le estaba diciendo en el fondo. Si la palabra arrepentimiento viene del origen del griego metanoia, que es cambio de mente, lo que le estaba diciendo, arrepiéntete de la manera como tú piensas. ¿Tú crees que lo estás haciendo? No, arrepiéntete. Por eso cuando pida perdón de algo, y si no se acuerda, dice, Señor, te pido perdón, aún de aquellas cosas que no me acuerdo. Porque si pasaron por mi mente, ya no están. Aún así, si dejó suciedad o inmundicia espiritual, que se vaya. ¿Me dice amén?
Entonces, porque con el corazón se cree para justicia. Entiendo esto. ¿Sí? ¿Lo entiende o no? Porque ya Pablo lo había dicho. ¿Dónde lo dijo? En el capítulo 1 de este mismo libro de Romanos. ¿Ya? Versículo 16. ¿Ya? Hasta el 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Diga amén. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. ¿Ve? Exacto. El que cree, esta palabra es salvífica. Lo salva. Porque tiene en la mente, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. Ahí estamos nosotros. ¿Ya? Porque el evangelio, la justicia de Dios, mejor dicho, usted sabe, hermano, que Dios es justo. ¿Y qué es lo que Dios tiene que castigar? Si es justo, es juez justo, va a poner su mano sobre el pecado. Si tú y yo o cualquiera de nosotros comete pecado, tenemos que tener claro que Dios es justo. Y que algo me puede suceder por ese pecado. Consecuencias voy a tener. Por eso, si usted no confiesa que es salvo fácilmente en el día, en la semana y en el mes, podemos cometer pecado. Pero si yo confieso que soy salvo, me va a tener sujeto a no pecar. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder mi salvación. Yo no quiero enlodar mi salvación. No quiero que esté intacta. Para que el día que Él venga, yo me vaya con Él. ¿Me dice amén? Entonces, dice, ¿cierto? Dice ahí. Entonces dice, la justicia de Dios. Que esta justicia se manifiesta porque yo le creo a Dios. Le creo a Dios. Entonces yo estaba ahí, ¿cierto? Estaba ahí. Habíamos varios aquí, en esta lista. Dios estaba como juez. Aquí estábamos todos los culpables. Aleluya. Todos los culpables están aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces el Señor viene. ¿Qué hizo? Cuando me tocó a mí. Me dice, ¿y usted qué? Yo creo en Él. ¿Y quién es Él? Es tu Hijo, Jesús. De la salvo. Salvo. Ya no estoy en el lugar de lo condenado. Estoy en el lugar de lo salvo. ¿Quién me salvó? ¿Y quién es Jesús? Ah, Él es mi Señor. Él es nuestro... Oh, no es nuestro Señor. Claro que sí. Denle un buen aplauso al Señor en ese sentido. Vamos y créele. ¿Ya? Y esto, hermano, como dice aquí, esto se revela porque yo creo. Dice ahí, dice, y se revela por fe. Que se ilumina uno. Ahora nuestra mente se ilumina por fe y para fe. Que yo tengo fe, creo, ¿ya? Pero voy a usar mi fe, para seguir creyendo en que Dios puede hacer muchas cosas. Como está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Qué está escrito? Más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Bajo el conocimiento de la palabra. Porque vive la palabra, hace la palabra, le cree a la palabra, actúa conforme a la palabra. Si el Señor me dice, ama a tu enemigo, no me gusta, no quiero, ¿cierto? Me rebelo contra eso humanamente, pero Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Claro, porque Dios conoce nuestras capacidades humanas. Hay cosas que no nos gustan. Eso es Elías. ¿Ya? Eso. Y hay que hacerlo. ¿Y dónde está la ganancia? En obedecer. ¿Ya? No en decirnos, es que no quiero ser hipócrita. No. En eso no está la ganancia. No eres mejor por decir, no soy hipócrita. Quiere decir que estás perdiendo tu fe. Y le estás creyendo a Dios que Dios puede cambiarte. Y que Dios puede hacer las cosas diferentes. ¿Ya? Bueno, me queda harto todavía, hermano. Pero llegó el teclado. Y me he dicho mismo, sujétate al tiempo. ¿Ya? Para no abusar. Tanto que decir en la Escritura. Tantas cosas preciosas. ¿Quién se atreve en esta mañana,
junto a mí leer estos 2 versículos como que fuesen una verdadera confesión. ¿Ya? ¿Quién puede leer conmigo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. ¿Cuántos salvos son aquí? Sí, confiese. Yo soy salvo, diga. Yo soy salvo. Porque he confesado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabe usted por qué uno le habla a otra persona de Cristo? Porque uno es salvo. Es que me da vergüenza. ¿No eres salvo? ¿Qué te da vergüenza? ¿Ser salvo? ¿O te da vergüenza de que la gente sepa que tu vida no fue la mejor vida? Porque dígame que hablar de Cristo es bueno o es malo. Entonces, ¿por qué me tengo que avergonzar de lo bueno? No debiera avergonzarme de lo bueno. Debiera avergonzarme de lo malo. Y lo malo normalmente en el ser humano se oculta. Se esconde. Que nadie lo sepa. Pero Dios dice, yo conozco todo. ¿Cierto? ¿Ya? Y un día dice la Escritura que será declarado todo lo que lo ha hecho. No hay nada oculto para Dios. Nada. Y yo le creo al Señor. ¿Ya? Así que mis hermanos amados, si tú usas tu lenguaje enlazado con la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Tú quedas preso, en el buen sentido, de lo que tú dijiste de la palabra de Dios. ¿Sabe? No sabemos mucho, nosotros sabemos el Salmo 23. Creo que gran mayoría se lo sabe, ¿no? ¿Sí? Pero ¿quién se sabe el Salmo 1? Y cuando es la esencia de mi salvación. Léalo. Ponlo, por favor, Nico. ¿Ya? Dice, bienaventurado el hombre. Ese es un hombre salvo. Que no anduvo, ¿qué? En consejo de mal. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ve que es salvo? Ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. ¿Ya? Entonces yo buscaría la palabra de Colosenses y la pondría en el segundo versículo. Porque dice así, sino que la ley, que abunde la palabra de Dios. Porque para los judíos era la ley. Para nosotros es la palabra, cuando dicen amén. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Hermano, el hombre que anda feliz, la mujer que anda feliz, es la que vive la palabra. La que hace la palabra. Dice, Señor, un día me voy a confrontar contigo. No importa lo que piense él, no importa. Pero un día voy a estar contigo. Y yo quiero ser feliz ahora. Porque sé que el día que voy a estar contigo, yo voy a ser un salvo, un perdonado. ¿Ya? Entonces está su delicia. Y en su ley, en su palabra, ¿cierto? Ley, mandamiento, estatuto, como sale en el Antiguo Testamento. Esas 3 formas gramaticales normalmente la usa para referirse a la palabra. Dice, y en su ley, no, ¿cierto? No en la ley de él, sino que en la ley que Dios le expresó, que mejor dicho, en la palabra de Dios. Va a meditar, que va a usar su corazón o su mente, ¿ya? Y la va a usar de día y de noche, ¿ya? Entonces, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita será como un árbol que está plantado. Usted sabe, ¿ha visto algún árbol seco a la orilla de un río, de un canal, aunque sea un riachuelo? ¿Ha visto sequedad en eso? El pastito, la plantita, lo que sale ahí, ¿lo ha visto? No. Diga, es imposible. Diga, es imposible ver algo seco cuando hay agua. Mejor dicho, el río representa la vida en el ejemplo. Y todo lo que está alrededor de ese río tiene vida. Si la palabra de Dios es mi río, es mi agua, en mi vida nunca me secaré. Siempre habrá fruto digno de arrepentimiento. La gente verá lo que Cristo ha hecho en mi vida.
lo que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y termino. ¿Ya? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, es perenne, es para siempre, ¿ya? Y todo lo que hace, ¿ya?, será prosperado. Varón, cuando quieres que te quede un trabajo lindo en casa y tu esposa te dice, uy, qué lindo te quedó, recuerda esto: todo lo que hagas será prosperado. Porque lo hiciste bajo la dirección de Dios. Dijiste, Señor, dame sabiduría para hacer este mueble. No soy un mueblista. No soy un gaffiter. ¿Me entiendes? Todo será para bien de nuestra vida. Así que enlaza tu boca. Enlaza tu boca. Ya. Toma tu boca y enlázala. Te leo un último versículo y ya con esto termino. Ya es que no puedo parar, hermano. Discúlpeme. Proverbios 6:2. Por eso, Juan Carlos, nunca le prometas algo a Magali que no vas a cumplir. Te lo voy a leer. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso, no debo confesar ni debo hablar lo que ni yo mismo sé que es lo que estoy diciendo. Lo único que está seguro en tu vida y en tu vida y en tu vida, ¿sabes qué? Es el cambio. Mañana seré 24 horas más viejo que hoy día. Y eso no lo pude detener. El tiempo es lo más seguro que tú tienes para mañana. Se cambia. No me refiero al tiempo climático. Por eso, cuando tú digas algo, tiene que estar referente a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que cumple la palabra no es uno, es Él. Enlaza tus labios, enlaza tus palabras. Si de verdad le dices a tu esposa, ¿cierto? Le dices y la ves y diariamente y la abrazas, le dices te amo y le das un beso. Tú sabes que el amor de Dios es el que te va a proyectar a ser fiel a la confesión. Porque siempre habrá alguien mejor que uno. Un hombre mejor que uno, o más bonito, más lindo, más atractivo, o una mujer mejor que una. Siempre lo habrá, hermano. Pero ¿qué me mantiene la fidelidad? 40 años, ¿qué me mantiene? Y no es tampoco decir que cada día somos como el vino. No, que estamos más años. No. Si eso fuese así, tendríamos que estarnos gustando. No es así, es mucho más que eso. Mucho más profundo. Por eso, cuando tú uses la palabra de Dios, estás enlazando lo que tú crees, lo que realmente está dentro de tu corazón. Entonces, mi hermano amado, hijo del Señor, no le digamos a Dios que lo amamos cuando somos capaces por cualquier cosa dejar de congregarnos. ¿Qué diría mi esposa si yo no llego a casa? Y en la mañana al despedirme dije, te amo, no puedo vivir sin ti. Todo lo que tengo es porque estoy a tu lado. Y me entiende, y le dejo un ramillete de flores y no aparezco en una semana. ¿Qué podría pensar mi esposa de mí? Y que con justo derecho lo pensaría y bien. Que todo lo que le dije esa mañana era una mera mentira. Entonces, termino. Este pueblo de labios me honra, pero su entendimiento, su mente, está lejos de mí. Si vas a ser fiel a alguien, a Él primero. Luego vendrá como por consecuencia ser fiel a todos los demás. Aún a ese hermano sanguíneo que te cuesta amarlo,
como esos lindos vecinos que tenemos nosotros. Que anoche milagrosamente la música, había fiesta, pero estaba en un tono que ya pudimos dormir. Algo está haciendo el Señor. Unas ganas de salir un día de ahí. Y el Señor me ha hablado. ¿Y por qué quería arrancar? Ya, no le cuento más. Son más íntimos. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pónganse en pie. Dile al que está a tu lado, a alguien que no sea tu familiar. Dile a otra persona, ¿sabes qué? Dios te ama. Y quiero decírtelo yo, que soy tan imperfecto, soy alguien que a lo mejor le cuesta amar. Pero quiero decirte que Dios sí te ama. Que Dios sí te ama. Si le has confesado como Señor, eres un salvo. Eres una persona salva. Eres alguien que sus pecados le han sido perdonados. Alguien que diga: gracias, Señor, mis pecados han sido perdonados. He confesado que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Dale un buen aplauso al Señor. Vamos y cantamos al Señor. Aleluya, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Señor, gracias. Cristo, tu Salvador. Bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia, Señor. Crea en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Jesús, gracias. Bendito eres, Jesús. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Crea en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
igual como el Padre Nuestro. Se repetía todos los domingos. Lo mismo que hemos cantado. Se repetía. Porque era una confesión. Y usted sabe que ¿dónde habitan los espíritus? En los aires. Las potestades están en los aires. Confiesa que el lugar de tu casa es el reino de Dios. Decláralo así. Y que ninguna área del diablo entrará a tu hogar. Decláralo porque le crees que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. En Él está todo para que Él sea glorificado y nosotros tengamos el beneficio. Así que créele en ese sentido. Por eso confiesa cada mañana que soy salvo. Y cuando confiese dirá, Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Y eso ya va a ser una victoria para ti cada mañana. Y verás que tu trabajo, y verás que todo lo que hagas va a ser diferente. Va a ser diferente. Aleluya. ¿Cuántos creen en esto? Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Mientras cantamos esta alabanza, dale gracias, Señor. Tú eres glorioso, eres maravilloso. Es mi Señor, es mi Rey. Me voy a ir de aquí en esta mañana convencido que soy tu hijo, que soy tu hija. Estoy convencido porque lo he confesado. No me voy a olvidar de quién soy. Soy tu hijo, soy tu hija, engendrado no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, así es. Gracias. Te alabo Dios, te alabo Jesús, te alabo Dios. Crea en nuestro Dios, Oh, Dios. el Padre, Sí, Señor. y en su Hijo Cristo el Rey. Padre, en el nombre de Creo Jesús. en el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, Oh, Jesús. que nos levantarás. Sí, Señor. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Aleluya. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. A Él toda la gloria, a Jesucristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Padre, gracias. Señor, bendigo a tu iglesia. La gracia tuya esté sobre ellos, sobre ellas. Señor, guárdales, bendíceles, cual tú has prometido, Señor. Nuestras oraciones como pastores son que en todo le vaya bien. Señor, que esa palabra que viene de ti, Señor, alcance a cada uno de tus hijos. Padre, no son mis promesas, no es lo que yo pueda hacer por el hermano o la hermana, sino que es lo que tú vas a hacer con ellos. Señor, esas promesas tuyas, fieles y verdaderas, que se cumplen en Cristo, en el sí y en el amén, sea una realidad para ellos. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Si ha de descansar en estos días, que el Señor esté contigo. Sea un descanso reparador, ¿cierto? Y un alimento para tu espíritu. Lee la palabra, escudriñala, aprendamos de ella. Todos necesitamos saber mucho más de lo que sabemos. Nunca será suficiente, porque de ella misma se habla que es una fuente inagotable del conocimiento de Dios. Padre, bendigo a tu pueblo, guárdales a cada uno de ellos, que su fe no decaiga, no sea debilitada. Señor, que la confesión de lo que son le dé más fe y más confianza en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, sé bendecido, sé bendecida. Vuelve a casa con gozo y con alegría y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Gracias.
Gracias, Dios. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Gracias. Que el Señor sea con ustedes. Recuerden, las hermanas que quieran inscribirse para el seminario, hablen con Débora. ¿Está en la foto? Sí, ya lo dije ya. Sí. Está en la foto. Recuerdo a las mamitas que se sacaron foto el domingo pasado. Están afuera, gratuitamente se la pueden llevar, ¿no? O se vino el esposo.